Bueno, buenos días, ahí se escucha bien. Bueno, entonces estoy esperando que ingresen los demás. Entonces voy a hacer un ejercicio, si quieren, aquí para practicar un poco. Uno del 3 y el 4, que son ejercicios que están conectados, ¿no? Porque en el 3 dicen que pruebe que la función U es analítica en cada uno de los casos. Y en el B, en el 4, perdón, dice que encuentre la función B. De tal forma que la U del ejercicio anterior y la B generen una función analítica. Bien. Entonces, ¿cuál de esos ejercicios a ustedes les parece interesante aquí? Del 2. ¿Qué ítem? Del 3, perdón, del 3, sí. ¿Este está fácil o cuál resuelvo? Si me escuchan ahí. Profe, el de coseno y seno, el D y el E serían casi lo mismo. El D y el E, sí, casi lo mismo. Entonces el D, ¿no? Sería bueno, que es como más confuso. El hiperbólico. Sí, profe, el D. El hiperbólico es sencillo porque recuerde que coseno hiperbólico de Y es E a la Y menos E a la... Pero los dos es fácil de todos modos. Entonces el D, Sí, el D, profe. hagamos el D a ver como por hacer cuentas. Pero yo estoy aceptando otros compañeros que apenas ingresan. Entonces, vamos a ver, la función es x coseno de y menos y seno de y. Todo eso por a la x. Vamos acá a la pizarra. Entonces, lo primero es, el ejercicio 3 dice que pruebe que esa función es analítica. Perdón, es armónica. Simplemente aplicar la definición de armónica, ¿no? Entonces, la función u es e a la x. El ejercicio 3 es como un ejercicio de cálculo multivariable, ¿no? Hallar derivadas parciales. Igual a x coseno de y. Lo interesante va a ser cuando tengamos que encontrar la función b, ¿no? Para que u y b definan una f analítica. Menos, ¿cierto? Menos y seno de y. Verifiquemos primero que si haya escrito bien la función. Si no das cuenta nada. Listo, entonces como menos. Pues el 3D. Entonces, para probar que esa función es armónica, entonces tenemos que calcular las derivadas parciales, ¿no? De segundo orden con respecto a u de x. Entonces, esta primera derivada, ¿cuánto me daría? Bueno, si quieren yo puedo separar esto, distribuir el paréntesis ahí. Puedo escribir eso como x, e a la x, coseno de y, menos e a la x, y seno de y. Bien, distribuyendo el exponencial en el paréntesis. Entonces podemos derivar desde aquí, mirando la función desde aquí. Entonces si voy a derivar con respecto a x, tengo que derivar aquí este x por e a la x. Entonces en un producto tengo que usar regla del producto. Bien. ¿Cuánto es la derivada de x por e a la x? Entonces, usando regla del producto, la derivada del primero, la derivada de x es 1. 1 por e a la x me queda
e a la x más el primero sin derivar, es decir, x, por la derivada exponencial, ¿no? ¿Cuánto es la derivada exponencial? Ella misma. Bien, entonces derivé x a la x, porque es lo único que depende de x. Y todo eso va multiplicado por coseno de y. En este caso, coseno de y es una constante. Bien. Y si continúo acá, entonces me quedaría menos la derivada exponencial de x, que es ella misma. Quedaría e a la x. Y la multiplicado por y seno de y. Eso es una constante. Entonces, miren, este sería el ejercicio. Por lo tanto, ahorita sí podemos derivar de nuevo esto. La segunda derivada parcial. Ven que un ejercicio se cuentica nomás. Derivo eso de nuevo con respecto a x. ¿Cuánto da? Entonces, la derivada, derivo lo que está en el paréntesis aquí. Entonces, sería la derivada exponencial, que es ella misma. Y la derivada de x e a la x. Nuevamente tengo que derivar esta expresión. Pero la derivada de x e a la x ya sabemos cuánto es. Es lo que está de hecho dentro del paréntesis. Usando regla del producto. Entonces x más x e a la x. Bien. ¿Está claro todo eso? Simple derivadas parciales. Coloquemos una x bien hecha. Ya me había dicho, yo no los mandé porque no sabía lo de los precios. Que no fuera mayor a 4.000 fue que me dijo. Sí. Y No, el de ni- parcero. Bueno, eso por multiplicado por coseno de y. Bien, porque eso es una constante en ese caso. Y para derivar después de este menos, me queda este menos y la derivada exponencial es ella misma. Y concluimos pues que esa es la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Bien. Nos quedaría así, ¿listo? Ahora, tenemos esto por una parte. Tenemos que hacer las mismas cuentas ahorita con respecto a y. Bien, entonces hagámoslo acá. Entonces guardemos esto en una cajita ahí, porque esto que nos dio, tenemos que sumarlo ahorita con la segunda derivada parcial de u con respecto a y verificar que eso da 0. Para así concluir pues que u es armónico. ¿Está todo bien hasta ahí? Son derivadas parciales, Sí, pero de señor. todos modos, si hay preguntas, pues todo el mundo sienta cómo preguntar aquí. Todas las preguntas son bien recibidas. Entonces, la derivada de u con respecto a y. Entonces, recuerda que estamos derivando desde acá. En esta expresión es más sencillo. Entonces, aquí tenemos x a la x. Eso quedaría como una constante. Y me quedaría derivar coseno. La derivada de coseno, ¿cuánto es? ¿Seno? Oh, Menos 1. Entonces, quedaría menos, con un menos por aquí, seno de y. La derivada de coseno es menos seno. Menos, ahí me queda este e a la x, ¿no? Estoy aquí, queda como una constante e a la x, y tengo que derivar, abro paréntesis, y por seno de y. Bien, entonces aquí voy a aplicar regla del producto. La derivada del primero, la derivada de y es 1, por el otro sin derivar, entonces me quedaría 1 por seno de y, que es seno de y aquí, más el primero sin derivar, es decir, y, por la derivada de seno, que es coseno. Bien, así ya obtenemos la primera derivada parcial de u con respecto a y. Y ahorita tenemos que calcular la segunda de u con respecto a y. Bien, todos los ejercicios son lo mismo, derivadas parciales. Bueno, entonces la segunda derivada que me va a dar, este menos, empiezo aquí, menos x a la x sería una constante en este caso. Estoy derivando con respecto a y, entonces queda ahí como constante.
Y la derivada de seno de y es coseno. Entonces, me queda aquí coseno de y. Menos el e a la x, queda como constante. Abro paréntesis y derivo aquí. La derivada de seno de y es coseno de y. Bien. Y la derivada de y coseno de y, nuevamente aquí aplico regla del producto para derivar. Pues la derivada del primero, la derivada de y es 1. Me haría 1 por coseno de y, me da coseno de y. ¿Cierto? Más el primero sin derivar, es decir, y, por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, por aquí esto me va a quedar con un menos. Menos y seno de y. Entonces ahí tenemos la segunda derivada de u con respecto a y. Y ahorita sí, esta que voy a encerrarlo en una cajita, sumado con lo de arriba, tiene que dar 0. Entonces veamos que sí da 0. Por ejemplo, aquí aparece menos x a la x coseno de y. Y aquí cuando distribuye el coseno de y en la parte de arriba, me queda la misma expresión pero positiva, ¿cierto? Por lo tanto, esos dos términos se cancelan. ¿Concuerdan conmigo? Este y este. ¿Cuál, profe? Perdón. Sí, señor. Este coseno de y, cuando distribuye en el paréntesis, me va a quedar x a la x por coseno de y. Ah, sí, Lo sí, que señor. sucede. Y este se cancela con este, miren, ¿no es cierto? Miren que aquí este e a la x y este e a la x son el mismo término. Esto es lo mismo que tener dos veces e a la x, ¿cierto? Dos veces e a la x por el coseno de y. Y aquí me va a quedar dos veces coseno de y por e a la x. Entonces, estos dos términos que están aquí me queda un 2 coseno de y. Entonces, esto lo puedo reescribir como 2e a la x coseno de y. Todo esto se va a cancelar con este 2 a la x coseno de y cuando distribuyo. Entonces todo esto aquí se cancela porque este está con menos, acá con más. Y este último término aquí es e a la x y seno de y con un signo menos, ¿cierto? Y miren que cuando distribuyo este menos e a la x aquí en el paréntesis y se multiplica con este término acá, menos por menos es más. Entonces me va a quedar e a la x y seno de y positivo. Y aquí tengo a la x y seno de y negativo. También este se cancela con este por acá. Y por lo tanto, eso nos muestra que esto que está aquí sumado, que es el laplaciano de u, se escribe así un triángulo al revés, así, al cuadrado, que es el laplaciano es 0. Por lo tanto, nuestra función u es una función armónica. ¿Quedó claro? Porque yo lo que hice fue sumar lo que tengo en las dos cajitas. Cuando sumo acá en el lado izquierdo, pues me queda el laplaciano de u. Y cuando sumé al lado derecho, vimos que todos los términos se fueron cancelando. Queda 0. ¿Está claro eso? Sí, señor. Bueno, entonces eso era lo que pedía verificar el ejercicio 3D. Eso es lo que se pide para todas las funciones u que nos dan. Entonces es un ejercicio de hallar derivadas parciales. Bien. Puede pensarse como un ejercicio de cálculo multivariable todavía. Ahora, hice el D. Los demás, pues, son hasta más cortos, ¿no? Y el E, a alguien le pareció curioso el E, tal vez porque aquí parece seno de X por coseno hiperbólico de Y. Pero basta nomás recordar cuál es la definición de coseno hiperbólico de Y. Pues permítanme borrar aquí. Entonces, el E dice que la función es seno de X por coseno hiperbólico de Y. Nota que Y es un número real. Esta es la definición de el coseno hiperbólico en variable real normal.
Entonces, es lo mismo que tener seno de x multiplicado por coseno hiperbólico es e a la y más e a la menos y sobre 2. Entonces esta es la función que ustedes tienen que derivar. Entonces simplemente se las cuento, pero con esta función. Bueno, entonces ahorita como el ejercicio 4 tiene que ver con el 3, porque dice para cada una de las, mejor aquí decir funciones, aquí cambia el PDF, creo que está el link en internet. ¿Les aparece el PDF? No, profe. Aparece en blanco. Ahora sí. Ah, Ya listo. cargó. Entonces nosotros hicimos el de, entonces dice para las funciones armónicas del ítem anterior, encuentre B de tal forma que U y B me definan esta función aquí, analítica, de tal forma que sea analítica. ¿Listo? Entonces permítame resolver ese ejercicio con la misma función que estábamos trabajando. Entonces la función U, recordemos, es e a la x por x, luego de distribuir el exponencial, recordemos que nos quedó así, x a la x coseno y menos e a la x y seno de y. Bien, esta es nuestra función U. Ya de hecho probamos que es una función armónica. Entonces vamos a hacer el ejercicio 4. El 4 digamos de con esa función. Entonces tenemos que encontrar B. De tal forma que la función f, coloquemos B quién es, tal que f igual a U más I B, es armónica. Y esa es la pregunta, ¿no? B, perdón, es armónica, no, analítica. Cuando hablamos de una función de variable compleja, nos referimos a función analítica. Esto es lo que estamos resolviendo aquí. Entonces, claro, igual que antes, debemos usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann para encontrar B. ¿Sí? Lo único que cambia aquí es que la función es un poquito más complicada porque aparecen exponenciales, funciones trigonométricas, pero de todos modos sigue siendo fácil. Entonces debemos verificar, o debemos usar la primera ecuación de Cauchy-Riemann que dice que la derivada parcial de U con respecto a X es igual a la derivada parcial de B con respecto a Y. Y aquí luego integrar y resolver esta ecuación diferencial. Bien. ¿Cuánto fue que nos dio yo borré todo, pero la derivada de U con respecto a X la calculamos? ¿Cuánto nos dio? ¿Alguien escribió? Bueno, eso toca volverla a hacer, pero entonces voy a hacerla rápido porque ya sabemos, ¿no? Ah, no, así no es. Profe, la derivada de U respecto a X. Sería, ¿qué? E a la X, ¿cierto? E a la X coseno de Y más X por E a la X coseno de Y. X más Eso, yo lo voy a escribir X. así. Sí distribuyó el coseno de Y, pero Ajá. yo lo dejaré así. Menos E a la X seno de Y. Listo, gracias. Entonces esta es la primera derivada parcial de U con respecto a X. Y por la primera ecuación de Cauchy-Riemann aquí. Miren, Cauchy-Riemann. Tengo que igualar eso a la derivada parcial de B con respecto a Y por la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Bien. Por lo tanto,
Si yo paso este diferencial aquí y allí al otro lado, esto es una mnemotecnia, como este símbolo es un símbolo compacto, único. En principio este de Y no es un número. Por eso cuando uno dice que lo que está dividiendo y lo pasa a multiplicar, eso es un informalismo, ¿no? Pero eso funciona bien. Siempre, desde el punto de vista operativo, eso es válido. Entonces, por eso voy a pasarlo de una vez. Entonces, toda esta función aquí, multiplicada por el de Y, ¿cierto? Y luego integro todo eso. No escribí todo porque, pues, se entiende, ¿no? Sin embargo, si alguien tiene duda, lo que se hizo, pasé el de Y que estaba aquí a multiplicar al otro lado y luego integré. Creo que la mayoría de ustedes ya estudiaron ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a hacer esta integral de toda esta función aquí. Entonces miren que tengo dos partes. Aquí tengo el primer término, ¿no? Este, y el segundo este aquí. Entonces la integral lineal, puedo integrar primero esta parte. Entonces si analizo esta primera parte, el e a la x más x, e a la x, lo que está entre paréntesis, puede salir de la integral, ¿cierto? Porque es una constante. Si estoy integrando con respecto a y. Entonces este x más x, de la x, colocarlo entre paréntesis aquí, sale la integral y me quedaría solamente la integral de coseno de y, ¿sí o no? Por de y. Y acá en el lado derecho, bueno, me queda un menos. El e a la x, por las mismas razones, sale en la integral. Me queda, bueno, sale aquí, porque es una constante en ese caso. Recuerden, integro con respecto a y. Me queda menos e a la x y seno de y. Por de y. Y eso me tiene que dar igual, más una función f que depende de x. Bien, porque estoy integrando con respecto a y. Hay alguna información ahí, algo que depende de x que no conocemos aún. Y eso es igual a nuestra función b. ¿Listo? ¿Todo el mundo quedó claro en ese paso ahí? Sí, profe, sí, señor. Bueno. Todo aquí esta integral de coseno de y, ¿cuánto es? Esto me quedaría aquí a la x. Seno de Y. Seno La integral de coseno de seno. Bien. ¿Y cuánto es la integral de y seno de y? Está como complicada esa integral, ¿no? Bueno, complicada no, pero no es inmediata. Pero Sería es que, Y cuadrado Seno de sobre 2 por seno así, y luego sería Y por menos coseno de Y. no, esa no sé. ¿Cómo? ¿Usted está integrando cada una por aparte? Esa no se puede hacer así. Dice que integra y, recuerda que aquí está es y por seno de y. Entonces no podemos integrar primero y y multiplicarlo por la integral de seno, no. Eso no es válido. Hacerla por partes. Exactamente. ¿Quién dijo que por partes? Pablo, por partes. Muy bien, Pablo. Entonces toca hacerla por parte, integración por partes. Bien. Te va a tocar borrar por aquí porque esta pizarra está insuficiente ya para tantas cuentas. Entonces, bueno, ya recuerden aquí, no sé si ustedes toman notas. Creo que sí. Ya, seno de y menos y coseno de y. ¿Cuánto da? Seno de y menos y coseno de Exacto. Permítanme, yo la escribo, díctemela otra vez para la respuesta y luego si quieren miramos cómo se calcula. Sí. Y, ¿cómo es que? Seno de y Seno menos de Y. y coseno de y.
Menos y coseno de y. ¿Uno Sí, cómo hace señor. para saber si esto que están diciendo está bien o está mal? Si yo quiero verificar que esto que me dijo aquí, compañero, es Derivando. lo derivo, Derivando. tiene que darme sí, ¿no? Se deriva. Eso, voy a derivarlo, a ver, la derivada de seno es coseno de y. La derivada de y coseno de y me va a dar, por regla del producto, me va a dar menos, porque la derivada del primero es 1 por coseno de y, más y por la derivada del coseno que es menos seno. Entonces aquí me va a quedar menos en la mitad. Me va a quedar un menos. Estoy verificando si lo que me dijeron está bien. Listo. Seno de y. Entonces efectivamente esa es la derivada, es la integral. Bien. Porque este menos que está en el paréntesis, cuando lo distribuyo, se cancelan los cosenos de y menos por menos más. Me queda y seno de y, lo que están integrando. Entonces esa integral está bien hecha. Ahora la pregunta es, si alguien quiere que yo la haga o se asume que ya todo el mundo sabe cómo hacer esa integral y listo. ¿Se asume? Pues sí, profe, no, pues sí, yo creo que puedo entender ahí. Bueno, la idea es rápidamente así es la integral de u por db. Recuerden, es igual a u por b menos la integral de b por du. Esa es la regla de integración por parte, ¿no? Entonces, en este caso, u sería, ¿quién sería el u? U sería y db sería u por b. U sería Y y de Y Seno de y. es seno de Y. Y por dy. Y bueno, ahí hacen las cuentas, ¿no? Entonces, si db es seno de y por dy, entonces, integrando, me queda que b es igual a ¿qué? A menos coseno, ¿no? La integral de seno de y es menos coseno de y. Quedaría Y menos Y coseno de Y más la integral de coseno de Y por dy. eso, y de u, exacto, sería igual a de y. Y ahí ustedes aplican la fórmula, ¿no? U por b sería menos y coseno de y que me da este término, ¿no? Y b por du, b es menos coseno de y, con este menos queda más. Entonces me quedaría la integral de coseno de y por dy, que es seno. Entonces por eso aquí aparece esta función seno. ¿Quedó claro más o menos? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces ahí por interacción por partes da eso. Y nos queda sumado con una función f que depende solo de x. F depende de x. Y eso es igual a b. Todo eso es igual a b. Entonces nos queda solamente saber descubrir quién es f. Quién es esta función. Y ya determinaríamos completamente la función b. Bien. Entonces, para determinar quién es f, tenemos que usar la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Borro aquí esto. Entonces, la segunda ecuación dice que la derivada de b con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de a menos la derivada de u con respecto a y. Bien.
Entonces, ¿cuánto es la derivada de b con respecto a x? Entonces, aquí está nuestra función b. Voy a colocarla en un cuadrito aquí para no olvidarnos de ello. Y esa derivada va a dar, entonces, con respecto a x, bueno, derivo aquí este primer paréntesis, e a la x más x por e a la x, la derivada de eso que va a dar, pues ya la hicimos, de hecho, esa primera parte. Eso va a dar x más e a la x más x a la x. Bien. Este exponencial de x más x a la x es la derivada de x a la x, usando regla del producto. Y la derivada exponencial es ella misma, entonces por eso aparece este a la x aquí. Y eso multiplicado por seno de y, bien, que es una constante en este caso. Menos la derivada exponencial de x aquí, es ella misma, ¿no? Nos queda menos a la x por seno de y. Menos y seno de, menos y coseno de y. Bien, más f'(x). Estoy derivando todo con respecto a aquí me queda f'(x). Y eso tiene que ser igual a, colocar aquí el igual. Igual a menos la derivada de u con respecto a y. Sin embargo, esa derivada, alguien la escribió, esa ya la calculamos cuando estábamos probando que u es una función armónica. Entonces, ¿cuánto es la derivada de u con respecto a y? ¿Quién la escribió por ahí? Bueno, entonces hagámosla. U con respecto a y, profe, ¿Cómo? menos x e a la x seno de y menos e a la x factor de seno de y más y coseno de y. Voy aquí apenas. Menos x a la x en la y más que. Menos e a la x factor de seno de y más más y coseno de y. Listo. Así como estoy escribiendo, ¿cierto? Más y coseno de y. ¿Quedó bien Sí, así? sí, señor. Listo. Entonces esa es la derivada parcial de u con respecto a y. Eso ya la habíamos calculado antes. Bueno, entonces mire que este menos que está aquí afecta todo el paréntesis, ¿no? Este es el menos de que viene de la condición de la ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces ese menos puede distribuir en el paréntesis, menos por menos es más, y menos por menos es más acá. Entonces todo queda con un más. Entonces voy a borrar aquí, colocarle más. Entonces tenemos esta expresión. Bien, está como... Bueno, entonces, ¿qué cancelar? Este es x a la x seno de y, se cancela con este, ¿no? Y uno de estos, por aquí me va a aparecer el a la x seno de y, se cancela con este primero a la x seno de y. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar aquí en el lado derecho? Me va a quedar solamente e a la x seno de y, uno nomás, el otro se canceló. Y noten que este menos afecta todo el paréntesis, ¿cierto? Entonces, eso me va a quedar por aquí un menos e a la x. Está bien largo este ejercicio, ¿no? Seno de y. Y distribuyendo el exponencial y menos por menos es más. Entonces, más
e a la x, y coseno de y. Que también se va a cancelar con el del lado derecho. Permítanme aquí, borro este. Estas dos expresiones aquí son iguales. Y este, bueno, más f' de x. Eso es igual, colocar el igual acá abajo. ¿A qué? Entonces todo esto ya canceló y me quedó solamente acá en el lado izquierdo, derecho, perdón, el e a la x, y coseno de y. ¿Bien? Pero ese también se va a cancelar, ¿no? O sea, este término se cancela con este de aquí. ¿Claro? Por lo tanto, Sí. concluimos que, ahorita me escribo acá arriba, que f' de x Es 0. no, en este caso no sería 0, porque se canceló solo este término, este de aquí, me quedó 0 al otro lado, en el lado derecho queda un 0, pero me queda entonces que este término que está aquí, estos dos términos, los paso al lado derecho restando, y me queda que f' de x es igual a menos e a la x seno de y. Pero eso no se cancelan también, profe. Ah, es exacto, eso se cancela, ni me ha fijado. Perfecto, entonces mejor aún. Gracias por la observación. f' de x es igual a 0, bien, como usted bien ha dicho, lo que implica que f es una constante, y podemos asumir que la constante es 0. Bien, porque no hay más condiciones iniciales, k puede ser cualquier número, podemos ponerle 0 para que nuestra función quede más elegante. Bien, entonces digamos que f es Profe, 0. el y coseno de y también queda cancelado. El y coseno de y. ¿Cuál? ¿Este de aquí? Se canceló con un y El del coseno de otro y que lado. aparece acá. Sí, es este y coseno de y, cuando usted distribuye la exponencial, queda e a la x y coseno de y, que es el que escribí aquí, miren. Ah, ok. Y eso es lo que se canceló con este y coseno de y que está acá. Bien, entonces f es una constante y podemos entonces concluir ya que nuestra función b es esta que está aquí. Bien, f era una constante. Entonces así termina el ejercicio. Ahora, ustedes, ¿será que podemos afirmar que esta función b es armónica? Esta que nos dio aquí. Entonces, esa función b es armónica. Bien, porque u y b, y esa b que obtuvimos, me definen una función analítica. U y b definen a la función f analítica. Bien, y si la función f es analítica, tanto u como b son funciones armónicas. Entonces, yo se calcula la Laplaciano de esta función b. Profe, Pues, acá. la Laplaciano de b es 0. ¿Cómo? Se va a cerrar la videollamada, profe. Bueno, pues ahorita continuamos. Entonces tienen 10 minutos ahí para pensar en las cuentas que hicimos y tomar café. Continuamos en 10 minutos. ¿Listo? Eso, profe, listo. Listo, profe. Listo.